¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Como cada semana, su servidor y amigo Eduardo Casillas Ávila les saluda en otra edición más de La Sabatina. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar un tema como trato de que sea cada semana algo que esté en contexto, algo que esté en la opinión pública, en las noticias, en las redes. Y bueno, pues últimamente pues existe un tema muy importante que es el que se ha manejado sobre qué debe de prevalecer en cuanto a la impartición de la justicia, si es el derecho o es la justicia. Esta dicotomía en la que se ha puesto en la opinión pública sobre qué es más importante, si el derecho o la justicia, bueno, pues ha sido como consecuencia y como ya es costumbre de las declaraciones hechas por el titular del Ejecutivo, cuando manifiesta su molestia por el hecho de que han habido muchas resoluciones que están fundamentadas en derecho, pero que estos impartidores de justicia, una gran parte pues de ellos, han otorgado fundamentados en derecho libertades a presuntos delincuentes o inclusive a delincuentes confesos, han dictado sentencias aberrantes en donde pues fundamentadas precisamente y respetando los principios básicos del derecho, pues van a dictar sentencias con errores porque hubo errores en la integración de las averiguaciones, en la defensa, en las demandas, en las acciones intentadas. Y bueno, esto es, prevalece el derecho sobre el fin de este. ¿Cuál es el fin del derecho? Pues la justicia. Y entonces lo que ha llegado el presidente a llamar al máximo Tribunal de México de la impartición de la justicia, como es la Suprema Corte de Justicia, bueno, con el nombre de la Suprema Corte del Derecho. Existe pues, y trataré de ser lo más objetivo posible por el tema, dada mi condición en una dicotomía también. Soy maestro en la Facultad de Derecho, pero curiosamente no de Derecho, soy maestro de Ética. Y entonces pues me encuentro ahora sí que cuando estamos discutiendo en esta clase, como maestro de Constitucional, pues tendrán que, obviamente, el de tratar por todos los medios de justificar la preponderancia del derecho sobre los principios éticos de la justicia, cosa que no es, que a mí no se me puede dar. Existe pues esta dicotomía entre el derecho y entre la justicia. Como maestro de ética, pues me decanto y convenció además de que la moral debe de ser el principio toral en que se sustente el fin primario y último de todo el derecho, y que es el de la justicia. Pero vamos a poner en contexto las cosas y irnos un poquito a la historia. ¿En dónde nace el derecho? En la mayoría de los filósofos de la antigüedad predominó el hecho de que los ordenamientos jurídicos prevalecía el aspecto de universalidad, de la permanente y constante situación de que particularmente se encontraban fundamentadas en cualidades o principios generales que emanaban de la propia naturaleza humana, única para todo ser humano en todo tiempo y lugar, y a todo tiempo derivada de este. A esta situación, a esto se le llamó, a todo este acto, pues se le llamó precisamente la naturaleza humana, se le conoció como Physis. Y entonces a los preceptos no coherentes con la Physis, con la naturaleza humana, se le denominó nomos, o sea, norma, que representó pues disposiciones productos de la conveniencia, ventajas, beneficios temporales de los seres humanos. Y entonces tenemos que
Con esto se establecieron dos grandes corrientes, dos grandes teorías, dos grandes filosofías del derecho, que son el justnaturalismo y el justpositivismo. El justnaturalismo, pues, como su nombre lo dice, en la misma la Piscis y en la misma naturaleza del hombre, mientras que el justpositivismo, pues, es en el nomos, en la norma, y eminentemente convencional. Haremos un breve análisis, pues, con objetividad, por lo que me inicio con el principio, pues obvio, ¿qué es esta pregunta la que hago? ¿Qué es el derecho? Y para contestarla me remito a las teorías del derecho más importantes y que vamos a, como ya lo habíamos manejado, estas dos, que son el justnaturalismo y el justpositivismo. El justnaturalismo, pues, es el derecho natural que deriva, pues vamos a remitirnos a la filosofía estoica, cuyo fundador fue Zenón de Cito. Acuérdense que, pues ya en este justnaturalismo, pues también hubo los filósofos tradicionales, como fueron Aristóteles, como fueron Platón, pero sobre todo en estas teorías del derecho, en donde los griegos fueron los que empezaron a promoverlas o a sustentarlas, pues para crear una teoría sobre la justicia, más que una teoría sobre la justicia, que una sobre del derecho. Así algunos célebres filósofos, como los hemos mencionado, Protágoras, célebres sufistas, como el más Transimaco de Ciledón, que decía que el derecho es lo que conviene al más fuerte. Esto significa que el derecho lo hacen los poderosos para someter a los débiles. Platón decía lo contrario, ha expresado que el derecho debe de ser hechura de los débiles por ser estos mayoría. Y sobre todo un sofista muy importante, Protágoras, afirmó que las leyes hechas por los hombres son, fíjense, era más just positivista que just naturalista. Decía que las leyes son obligatoriamente válidas para todos los hombres, independientemente de su contenido moral. A la mayoría de estos filósofos antiguos predominó, pues, el hecho de que los ordenamientos jurídicos prevalecía el concepto de universalidad, de lo permanente, los principios generales que emanaban de su propia naturaleza humana, única para todo ser humano, propio y lugar. Ya vemos cómo inclusive uno de los grandes filósofos, obviamente de mis favoritos y de los de muchos de ustedes, pues es Aristóteles. Y en este canijo librito, que es como la Biblia, bueno, aparece, si le buscamos por aquí en lo que ve, la fortaleza, la templanza, y llega por aquí alguno, la virtud, pero hay uno que es el de en ética nicomaquea, que habla sobre la justicia. Y entonces aquí en esta definición, este filósofo estagirista aportó al derecho su teoría acerca de la justicia con bases realistas, eliminando las idealistas, que eran las platónicas. Señala que la justicia es esencialmente tratar a los iguales de igual manera, y para que esto ocurra deba de ser concebida en su justo medio. Acuérdense que para Aristóteles la justicia era el justo medio, tiene que ser concebida como este equilibrio en el justo medio, Aristóteles. Y clasificaba justicia distributiva, justicia correctiva, y en fin, expresó pues que debe de haber esta filosofía, pero esta es la filosofía aristotélica. Platón, pues él habló también de la justicia, pero con la sabiduría, con el coraje, con la fortaleza, con la templanza, y por supuesto la virtud más importante para él en su obra era el de la justicia. Y en conclusión, pues la justicia consiste en que todos los humanos hagamos aquello para lo cual tenemos aptitudes, y conjuntar estas 4 virtudes que acabamos de decir, que eran las virtudes de la sabiduría, que eran el coraje, la fortaleza, el ánimo, la templanza y la justicia. Pero es así como llegamos pues a esta teoría, no quiero decir doctrina, a esta teoría que es el justnaturalismo. El derecho natural
deriva de esta filosofía estoica de Zenón de Sitio. Este filósofo, gran hombre que sentó las bases filosóficas del justnaturalismo. Fíjense, el padre del justnaturalismo, el estoico, el padre de la filosofía estoica. Curiosamente mi correo se llama estoico51. Bueno, entonces de esta filosofía de este gran filósofo, en donde habla que el hombre, conciben al hombre y conciben los estoicos a la naturaleza como inmersa en todo lo que es el universo. Y en esta naturaleza, pues debe de ordenar sus acciones en torno a la razón que gobierna el todo, por un tanto. Un derecho basado en los dictados de la recta razón, universal y válido en todo lo infinito, cuyos postulados legítimos y eficaces deben de aplicarse sin importar clases sociales, es decir, para todos los seres humanos. Esto es, pues se establecieron los dos tipos del derecho natural, este derecho universal. Y de ahí vinieron varios filósofos más, sobre todo desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista de este tipo de razón divina, en donde, por ejemplo, Santo Tomás, pues hablaba de que la ley eterna y que provenía de Dios, la ley natural, que los seres humanos, por Dios, como entes racionales y libres nos habíamos, debemos de tomarla como la razón que oriente nuestras decisiones. Los jueces deben de razonar sus sentencias, no ciegamente dictarlas conforme a derecho. Pero veremos luego lo que es el juspositivismo. Tanto la doctrina de Santo Tomás de Aquino como la de San Agustín, que es la filosofía escolástica y que posteriormente pues vino con Lutero ya cuando se hizo en la Edad Media y hubo estas nuevas interpretaciones, pero también eran las teorías sobre las bases jurídicas en donde se fundamentaba el justnaturalismo. De tal manera que los principales representantes de esta doctrina los voy a mencionar así de paso. Hugo Grocio, que era un teólogo jurista holandés, y su obra es muy interesante, pero no hay tiempo para comentarla. Tomás Hobbes, por supuesto, este gran filósofo que se encuentran en su obra fabulosa que es el Leviatán, y que también pues habla del Estado, pero este Estado de naturaleza. La naturaleza, por eso es el justnaturalismo. Y también tenemos a Pufendorf, jurista alemán. Tenemos también, entre otros, pues nos pusimos a leer, a investigar un poquito, sobre todo a John Locke. Ese sí ya lo conocíamos en este ensayo que tiene él, que habla sobre las principales teorías de Locke, que eran para erradicar a los gobiernos absolutistas de los límites del poder arbitrario y despótico, y por otra parte, hacer que en el Estado se respete la libertad individual y las ideas más importantes son estos, la naturaleza, fundamentados, volvemos en la naturaleza humana y que es el positivismo. Y otros más como, pues cómo dejar de lado a Juan Jacobo Rousseau, por supuesto, a este ginebrino con su obra, caramba, que tantas veces la hemos comentado, que fue uno de los principales teóricos que influyeron en la Revolución Francesa, con sus doctrinas democráticas y de participación, pero limitando pues la democracia en la voluntad mayoritaria de un poder ilimitado por la bondad que encierra cada individuo. Volvemos al individuo, volvemos a la naturaleza, volvemos a la razón, volvemos al ser. Y otro de los grandes filósofos, de los más grandes filósofos de los que se sustenta el derecho y la justicia, estarán de acuerdo conmigo, mis amigos, Immanuel Kant, filósofo alemán y uno de los pensadores más ilustres de todos los tiempos. En su obra, denominada Crítica de la Razón Pura, y luego la otra crítica de la razón práctica y otra crítica del juicio, concibe una teoría del conocimiento, además de ideal crítica. Y entonces este filósofo sentó las bases del derecho romano al señalar que la libertad es la meta suprema y que se encuentra vinculada esta libertad al derecho. Su obra máxima, La libertad de un individuo, decía en este axioma jurídico: la libertad de un individuo comienza
donde termina el de otro y viceversa. De tal manera que este es otro de los grandes filósofos, de los grandes teóricos, de los grandes estadistas del derecho, Immanuel Kant. Y así vendrán más, un naturalista alemán, Stalmer, como dice aquí, Dujuit, este es otro, y muchos más que han tratado de sostener sus posturas, sobre todo en cuestiones de carácter justnaturalista. Pero nos vamos a la otra parte. Bueno, fuera que en otra sabatina lo viéramos porque ya van 15 minutos, pero voy a ser muy rápido. El justnaturalismo, es que para hablar este tema no es suficiente poquito tiempo. El justnaturalismo, bueno, ya lo vimos, el justpositivismo. Y el justpositivismo, pues nos habla precisamente de uno de los grandes filósofos, y ya me voy a ir muy rápido en cuanto a estos juristas y en cuanto a estos juristas del justpositivismo, sobre todo al más importante de ellos, que fue, pues ni más ni menos que Kelsen, Hans Kelsen, este autor que tuvo la influencia de Hobbes también, de Bentham y de quienes definieron la teoría imperativa del derecho. Acuérdense que Kelsen, en este justpositivismo, sistema gradual de normas que pertenecen a un sistema jurídico, la norma básica y fundamental que se encuentra en la cúspide de la pirámide. ¿Recuerdan ustedes la pirámide de Hans Kelsen? Bueno, pues en esta cúspide de esta pirámide, en esta jerarquía de la pirámide jurídica, está precisamente en esta jerarquía de un determinado el gobierno o el régimen jurídico, ni más ni menos que en nuestro caso. ¿Qué es lo que se sustenta y qué es lo que está ahí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, la función principal de esta es el valga la redundación, es la de establecer el derecho. Es la de establecer un sistema jurídico en general mediante el cual se tienen que gobernar. Y bueno, pues ya para terminar, muy brevemente tenía aquí pues que nos queda claro que el derecho es la herramienta para lograr aquello que es precisamente el de la justicia. La justicia, y entonces tenemos que es importante que encontremos que esta dicotomía que existe para el poder delimitar entre lo que es el derecho y de lo que es la justicia, pues yo voy a terminar con mi punto de vista en la que sostengo que la moral debe de ser el principio toral en que no solamente debe, es el principio toral en el que se sustenta y en el que se fundamente el derecho. Pero la fundamentación del derecho ya está ahí, tiene una fundamentación moral de acuerdo, ya que en el momento de la aplicación de corresponde al ser humano, en este caso a los jueces, a magistrados y a ministros, la aplicación de principios justnaturalistas y no fríos, sencillamente como de los del justpositivismo. Recuérdense que en este principio que subsiste y fundamentalmente el derecho y que es el fin primario y final del derecho es el de la justicia, es el de obtenerla. Aquí sí procede, fíjense bien, el principio maquiavélico, aquel de que el fin, la justicia, justifica los medios, el derecho. ¿El derecho para qué? Para que se aplique la justicia, no que le estén buscando cómo carambas encuentran una coma mal hecha, encuentran una aplicación o un proceso mal llevado, como para poder así con plurita, con comas y con acentos, pues dictar una sentencia que no va a ser una sentencia justa. Y entonces, pues, mis queridos jueces, mis queridos magistrados, amigos, compañeros, fueron magistrados, no les va a parecer, a lo mejor actuaron conforme a derecho, a lo mejor actuaron conforme al justnaturalismo. No lo sé. Hay ustedes, mis compañeros, piénsenlo. Y entonces yo les pido a todos ellos que para lograr precisamente la justicia, apliquen los principios éticos, los principios morales,
los principios del justnaturalismo. Esa es mi postura, eso es lo que yo digo, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso. Su opinión, la de ustedes, si es como la mía, bienvenida, y si no, muy respetable y muy respetada. Gracias por su atención, me pasé tantito, pero el tema es muy interesante. Hasta la próxima y mucho éxito.